voy a irme a donde está la parte de los modelos de regresión y bueno, pues yo creo lo primero que algunos de ustedes que ya han utilizado el SPSS, y no solamente es una consideración del SPSS, sino también de otras librerías de estadística multivariable, es la elección de utilizar el método de pasos sucesivos, stepwise en inglés, o utilizar el método intro. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre estos dos esquemas? Yo estuve usando el Stepwise, es el de paso por pasos, ¿verdad? En español, creo que nos sale así. Así Está es. me parece muy interesante, doctor, porque metes todas las variables, corres el Stepwise y básicamente te sacas los modelos que sí son significativos y con sus variables significativas creo que optimiza el tiempo del investigador. Está muy interesante. ¿Alguien sabe la diferencia entre el stepwise y el intro? No, doctor, yo en lo personal no. Muy bien. Cuando uno utiliza el método intro, lo que le estamos diciendo al SPSS y en general, independientemente de que use SPSS u otra librería, cuando yo le digo intro le estoy diciendo al algoritmo, no intentes tú determinar las variables óptimas. Deja que yo investigador sea el que te diga cuáles vas a usar y dame el modelo de lo que estoy indicando. Ese es hagan de cuenta, ese es el modo de operación del algoritmo de la regresión cuando uso el método intro. Yo le introduzco las variables y le estoy diciendo a la regresión, no quites variables, procésame el modelo, ¿verdad? En ese sentido, se parece mucho a la forma en la que funcionan las ecuaciones estructurales, el PLS-SMART, porque igual en el PLS-SMART, yo le digo al PLS-SMART, procésame el modelo gráfico que tienes, que te estoy dando y dame tu solución. No me le quites variables, ¿verdad? En cambio, cuando utilizo en la regresión el método Stepwise, Irving lo comentaba hace rato, el método Stepwise me intenta para beneficio, intenta supuestamente para beneficio del investigador determinar cuáles son las variables más importantes del modelo. ¿En qué términos se determina esa importancia? En términos de la significancia. En otras palabras, el método de Stepwise va a depurar, va a quitar todas aquellas variables que no sean significativas, ¿verdad? Hay muchos métodos de selección de variables. En el SPSS hay 3 métodos. El método Stepwise, que es el mejor que tiene el SPSS. El método Forward y el método Backward. El método Forward es cuando en el SPSS, y bueno, esto no solamente es para el SPSS, sino para algunas librerías que tienen el uso del método forward o del método backward o del método Stepwise. El método forward lo que hace es busca intentar meter en cada iteración, va metiendo variables, las variables que son más significativas y que tienen los valores de beta más grandes. Y el método backward es exactamente al contrario. Inicia con un modelo que tiene todas las variables y entonces va quitando las variables que tienen menos significancia y menos valor en el tamaño del coeficiente beta. Entonces el forward empieza con una variable o con 0 variables y va gradualmente metiendo variables, por eso se llama forward, porque va hacia adelante. Y el método backward inicia al revés, inicia con todas las variables y va sacando iterativamente aquellas que tengan menos significancia y menos valor en los coeficientes. Es un proceso iterativo. El método Stepwise es una combinación de los dos. Es una combinación de backward y de forward al mismo tiempo. Hasta la sesión del día de hoy, yo les voy a decir que el método Stepwise es el mejor método. Se van a dar cuenta más adelante, ya cuando empecemos a ver
otros algoritmos que no están enlistados en los evangelios habituales, en los tradicionales, los que yo llamo los evangelios nuevos, se van a dar cuenta que hay métodos mucho más avanzados que el Stepwise y mucho mejores que el Stepwise para hacer selección de variables. Son métodos mucho más modernos. El método de Stepwise tiene más de 50 años, yo creo, más de 50 años que se diseñó. Al día de hoy, pues hay métodos mucho más eficientes y mucho más poderosos, ¿verdad? Eso los vamos a ver después. Esos son los otros evangelios. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor. Bien, entonces, con todo esto que acabo de decir, creo que queda muy claro que el investigador nunca debería usar intro, siempre debería usar Stepwise, todo el tiempo. No debería nunca dejar de considerar las variables que me está y las ventajas que me está dando el Stepwise, pasos sucesivos. El día de ayer que estuvimos haciendo un ejercicio con Lorraine, en la mañana, ella y yo, su asesoría, pues nos dimos cuenta de algo interesante en el cual quisimos hacer deliberadamente una corrida con el método intro. En otras palabras, lo que les quiero decir a ustedes, nunca hagan un método intro a menos de que sepan exactamente lo que están haciendo. Esa sería la recomendación final de este tema entre el Stepwise y el método intro. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, la primera tabla que aparece cuando ustedes corren la regresión es la tabla en donde aparecen todos los modelos que el SPSS está generando. Cuando ustedes generan el método, usan el método intro, pues se darán cuenta que no va a haber esta característica, porque con el método intro siempre van a obtener un solo modelo, porque por definición ya dijimos en intro, solamente se procesa exactamente lo que dice el investigador y nada más. En el método de Stepwise, en contrario, en el método de Stepwise va generándose un procedimiento en el cual el SPSS al final procesa, prueba y captura todos los modelos que está proponiéndole al investigador en términos de significancia estadística. En otras palabras, todos los modelos que ustedes vean en esta tabla, todos son significativos. Generalmente el primer modelo es el que va a tener menos variables, seguramente una variable, y el último modelo es el que seguramente va a tener más variables. Entonces, dicho eso, voy a la siguiente tabla. En la siguiente tabla de la regresión, lo que aparecen son estas columnas. Por mucha, la más importante es la R cuadrada. Hay quienes utilizan la R cuadrada ajustada. Yo, la verdad, la R cuadrada ajustada no tiene mucho uso. ¿Saben la diferencia entre la R cuadrada y la R cuadrada ajustada? Doctor, hasta donde yo entiendo, el R cuadrado ajustado trata de decir, quitar o más bien, como tienes muchas variables, trata de decir como que hay que disminuirla para ser más justos, porque ya que mientras más variables tienes, más aumenta la R cuadrada, algo así. Sí, efectivamente, la R cuadrada, ustedes por definición deben estar atentos. En la R cuadrada siempre va a aumentar con más variables. La R cuadrada ajustada no necesariamente. Hay un punto de quiebre, hay un punto de optimización, es decir, un punto en el cual apenas agrego más variables, sí me genera mayor varianza explicada, pero hay un ajuste, y ese ajuste es precisamente el número de variables. Pero lo interesante, más allá de diferenciar en que esta siempre va a aumentar con más variables y esta no necesariamente, lo interesante es porque acabo de mencionar que no tiene mucho uso la R cuadrada ajustada. Bueno, no tiene mucho uso porque hay otro indicador, otra métrica, que es la que realmente se encarga de hacer esa validación. ¿Se acuerdan cuál es? En otras palabras, la R cuadrada ajustada está intentando entrometidamente de hacer un trabajo que ya hay otra métrica mucho más especializada que lo hace. ¿Cuál es esa métrica?
Yo no sé, doctor. ¿No se acuerdan de la F calculada, de la F de Fisher? Sí. La comentamos ayer con el análisis ANOVA, ¿se acuerdan? Entonces la R cuadrada ajustada, pues sí, hace una especie de ajuste, pero la verdad es que yo no podría en este instante decidir basado en esta columna de la R cuadrada ajustada, yo no podría elegir un modelo, ¿verdad? ¿Cuál de estos 6 modelos es el mejor? Yo no me puedo basar con esto. Tengo la intuición de que el modelo 5 y el modelo 6 son mejores, porque en términos del ajuste, salen en la parte de la cúspide, ¿verdad? Se optimiza, se maximiza el valor, pero no estoy seguro, ¿verdad? No estoy seguro porque de entre estos dos necesitaría ver la R cuadrada y necesitaría ver sobre todo la prueba F. Vamos a ver la prueba F. Voy a avanzar hasta donde está. Aquí está la prueba F. Y bueno, aquí lamentablemente nada más aparece un modelo, no sé por qué en el tutorial nada más aparece uno. Voy a regresarme. Aquí deberían aparecer los 6 modelos. Imaginen ustedes que van a estar los 6 modelos y para los 6 modelos vamos a tener su indicador de F, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ustedes cómo interpretar de nuevo la tabla ANOVA ahora aplicada a la regresión? En analogía a lo que vimos ayer de la tabla ANOVA para la prueba de diferencia de grupos, ahora aplicada a la prueba ANOVA para la regresión. Doctor, pues aquí muestra que es significante, ya que el Claro, residual es muy bajo, entonces tenemos una F muy alta. sí, es una F muy alta. Qué lástima que aquí no estoy viendo los otros 6 modelos, pero si ustedes vieran todos los 6 modelos, ¿en cuál de los 6 modelos creen ustedes que van a encontrar la F más alta? ¿En el 1 o en el 6? Yo creo que en el 1, doctor. Es una creencia nada más. ¿Y por qué, Irving? Porque no, matemáticamente no les sé decir, es intuitivo, pero en mi perspectiva, mientras más variables tenemos un mayor residual, entonces debería de disminuir la F, pero es un pensamiento nada más. Sí, lo voy a comentar, lo voy a aclarar. ¿Hay alguien más, aparte de Irving, que quiera dar su opinión de esto? Tenemos 6 modelos, igual que los que teníamos acá. ¿En cuál de los 6 creen ustedes que van a tener el valor de F más pequeño y por qué? Yo me iría al sexto modelo, basándome en los resultados que dio la tablita de la regresión. Sí, nada más que la pregunta que usted está contestando, Cintia, Ujú, es una pregunta diferente, sí. O ¿verdad? sea, No, yo la pregunta que estoy haciendo es, ¿en cuál de los 6 modelos ustedes creen que van a obtener el valor de la F más pequeña? La pregunta es en cuál y la pregunta también es el por qué. El cuál la contestó bien Irving, el por qué la contestó mal Irving. El modelo 6 sería el que tendría una F más grande. Perdón, el modelo 6 sería el que tendría la F más pequeña. Pero ustedes creen que esa F más pequeña del modelo 6 va a estar por arriba o por abajo del 3.4. Del modelo 6 me refiero. Debe estar abajo de 3.4. Debe estar abajo de 3.4. El modelo 6. Bueno, lo que sucede
Dejo que hable la persona que es Arlet, creo que es Arlet, ¿verdad? Sí, digo, yo tomé esas notas de lo que vimos la clase pasada y que ¿Y? estábamos viendo la NOVA, ¿Sí? ¿Y? que debían de estar abajo de 3.4, la Bueno, prueba F, lo que dijimos es al revés. que no Dijimos, debía pasar. Ok. no, que debe estar arriba. Así como en la Ok. prueba T, así como en la prueba T queremos que esté por arriba de 2.2, en la prueba F queremos que esté por arriba de 3.4. Ah, ok. Sí. Y bueno, qué bueno que lo saca a relucir Arlet. Si en ustedes chequen el video, pero en el video debí haberlo dicho del otro modo, estoy seguro, creo que lo Ok. dije de esa forma, pero si no, aquí lo estoy volviendo a decir. Ok, doctor. Y además de eso, dijimos que el Stepwise, todos los modelos que genera el Stepwise, todos van a cubrir ese requisito. Todos van a ser modelos significantes, unos con mayor significancia, otros con menos significancia, pero todos van a ser significantes. Entonces, el modelo 6 es el que va a tener la F más pequeña, pero no va a ser más pequeño que 3.4, va a ser arriba de 3.4, porque si no, no estaría saliendo en la lista de los 6 modelos. No se habría generado un sexto modelo, un quinto modelo, si no cubriera ese requisito. ¿Me explico? Si el modelo 6 es el que tiene la F más pequeña y ya dijimos que no va a ser más pequeña de 3.4, pues es el que va a tener la significancia, que va a ser la significancia más alta. Va a andar quizás rozando el 0.05, ¿verdad? Del p-valor. No va a ser más grande de 0.05, pero va a ser el más grande. Y no va a ser más grande de 0.05 porque entonces no aparecería como un modelo legítimo, un modelo válido, ¿verdad? Porque no sería significante. Entonces, todos los modelos que aparecen en el Stepwise enlistados, después de hacer la corrida, todos son significativos y al final todos estarían cubriendo el requisito de significancia, todos. Yo en lo particular, ahora sí, a la pregunta que hace Cintia, más bien no a la pregunta, al comentario que hizo Cintia, ahora sí, de cuál elegiría yo como el modelo con el cual yo voy a proponer como investigador, seguramente no me voy a basar en el que tenga la F más grande. No ese es el criterio. Me voy a basar en el criterio de que el modelo haya sido significativo y con una F mínima de 3.4, mínima, pero que aparte la R cuadrada sea la máxima posible. Ahí van dos criterios de elección. Y el tercer criterio que comentamos en la sesión 2, ¿cuál fue? Es el tercero con el cual terminamos el tema de la elección del modelo. ¿Se acuerdan cuál es? Es significancia, lograr una significancia al menos del 5%, una R cuadrada máxima, y el tercer criterio es... Que los datos sean normales o nada que ver, doctor. Algo así como... ¿No va por ahí? No, me refiero a la multicolinealidad. Eso viene más adelante. La multicolinealidad, hay dos criterios. Uno es el índice de condición a nivel modelo y el otro es el factor de inflación de varianza, que es a nivel variable. Ese es el tercer criterio, ¿verdad? El Stepwise no te calcula la multicolinealidad. Ese es el diagnóstico de colinealidad que tú puedes pedir post hoc junto con la regresión. Lo vamos a ver en un momento más en acción, ¿verdad? Pero bueno, esta es la tabla NOVA y lo único que quiero asegurarme es de que entiendan ustedes qué significan todos estos números que están aquí. No quisiera volver a repetir la matemática, pero si es necesario volver a repetir la matemática, lo haré. Ayer lo hicimos para un ejemplo de diferencia de grupos
En este caso es la regresión, el modelo de regresión contra el modelo residual. Lo que no logra explicar mi modelo es lo que se genera como residual. La suma de la varianza explicada por el modelo más la suma de la varianza no explicada por el modelo, que es el residual, la suma de estos dos me da la varianza total que tienen mis datos en la regresión. Estas son las sumas de cuadrados que salen de mi modelo de regresión, de los residuales que no se explicaron, del error, y la suma. Y luego viene la ecualización de las escalas, ¿verdad? Que son los grados de libertad. Quiero saber si para esta corrida, ¿cuántas variables creen ustedes que estamos usando en este modelo de regresión? Deberían poder contestar a esta pregunta simplemente con ver la tabla. ¿Es una dependiente y 3 independientes, doctor? Una dependiente y 3 independientes. 3, ¿verdad? Tres variables independientes. ¿Por qué aquí viene un 2 en lugar de un 3? Aquí. Porque solo son las independientes, las que es 3 menos 1 igual a 2. A ver, dijiste 3 independientes y una dependiente, ¿verdad? Sí, eso dije, doctor. Ok, entonces son 4. Sí, 4 en total, doctor. Ok, y entonces, ¿por qué aquí viene un 2 en lugar de un 3? ¿No serían 2 independientes y una dependiente No. en total? Creo que lo dijo bien Irving, pero, Sí. pero la respuesta que dio Irving del por qué no checa. Es por la fórmula, ¿no, doctor? Que le quitamos 1, que era N menos K, Exacto. ¿no? Algo así que vimos en la clase pasada. Sí, el K-1. El K-1, ¿verdad? Son 3 variables independientes, K igual a 3, pero menos 1 por los grados de libertad, ¿verdad? Fíjense lo interesante de esto, fíjense. Aquí está la suma de la varianza que mi modelo con 3 variables está logrando explicar. Esta es la suma de la varianza que 3 palancas, que 3 variables logra explicar. Y si yo quisiera sacar cada una de las variables, de las 3 variables, en promedio, ¿cuánto me está explicando? Otra vez, bien simple, bien lógico, es pues dividir este valor entre 3, ¿verdad? Ese sería en promedio lo que cada una de esas 3 variables me está explicando. Es un promedio, ¿verdad? Y ese sería este valor, el cuadrado medio. Ustedes vean la lógica y luego simplemente como un acto de fe, acuérdense del K-1, del 3 menos 1, que es un 2. Entonces, el castigo que tiene la estadística es precisamente que en lugar de dividir esto entre 3, lo divido entre 2, ¿verdad? Ese es el castigo, ¿verdad? Se divide entre 2 y ese es el valor. O sea, en promedio, cada una de las 3 variables me está explicando esta cantidad de la variación. ¿Cómo quisiera que fuera este número, este 5,550? ¿Quisiera que fuera grande o que fuera pequeño? Grande. Grande, sí. Grande, porque yo quiero que en promedio cada variable explique mucho. Y es ahí en donde está el castigo de que si yo empiezo a meter variables y variables a lo tonto, lo que va a pasar es que cada vez este número se va a dividir entre más y más, ¿verdad? Y entonces se va a diluir, la explicación se diluye, el promedio de la explicación se diluye. Por otro lado, en los residuales, este es el error total, la varianza total que yo no estoy logrando explicar, y luego se divide entre 104. Pero otra vez, si quisiera utilizar la lógica de los promedios, si esta es la varianza que no estoy logrando explicar, ¿este número qué sería? Sería la varianza promedio de cada uno de mis encuestas, de mis mediciones, de mis datos que no estoy logrando explicar. Que en este caso sería igual, ¿a qué cosa? Pues sería igual a N menos K. Tengo 106 encuestas y tengo, en este caso, no son 106, déjenme decirles, para que dé 104, tendría que ser 107 menos K, y K vale, no, perdón, es N menos K menos 1, N menos K menos 1. Ayer era N menos K,
y ahora es n menos k más 1. N menos k más 1. N vale 106, k vale 3, 106 menos 3, 103, más 1, fíjense, más 1, me da 104. Entonces, estoy dividiendo el total de la varianza no explicada entre el total de los elementos que tengo, pero ajustando los grados de libertad, y me da este valor de aquí. ¿Cómo quisiera yo que este valor fuera? Que es la varianza no explicada en promedio en cada una de las encuestas. Yo quisiera que este valor fuera pequeño, ¿verdad? Yo quisiera que este valor fuera grande, este valor promedio, varianza promedio explicada fuera grande y que varianza no explicada promedio fuera pequeño, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, n menos k más 1, ese sería aquí el tema. Doctor, ¿Dudas? todo lo que ha dicho es muy importante y yo quiero regresarme un poco a lo que mencionó de qué modelo elegiría. Nomás quiero decirlo en voz alta. Usted está diciendo que utilicemos el modelo que Stepwise nos dice que tiene la mayor cantidad de variables independientes y finalmente, como entró en Stepwise, pues sí es significativo al 0.05, ¿verdad? Así es, y así es. Y la razón por la que es intuitiva esta elección de maximizar la R cuadrada es porque intuitivamente yo esperaría que el investigador tuviera cierto ego y quisiera tener la mayor parte de las variables incluidas en la propuesta. Yo no esperaría un investigador que no tuviera ese tema del ego, ¿verdad? ¿Me estoy explicando? Sí, doctor, tiene razón, porque lo que estamos diciendo es, mira, yo hice mi marco teórico ampliamente, encontré toda la literatura y vi todo lo que tenía que utilizar para hacer mi instrumento de medición, lo medí y estoy logrando que todo eso entre dentro del modelo y está saliendo significativo y hay una varianza explicada con el R cuadrado alta. ¿Eso más o menos es? Sí, pero sobre todo lo estoy logrando con todas las variables que yo dije que eran importantes, ¿verdad? O sea, de las variables que yo dije que eran importantes en el marco teórico, todas ellas que yo dije se comprobaron, excepto una, excepto dos, excepto lo menos que se pueda, ¿verdad? O sea, quiero decir que todos los hijos se lograron, ¿verdad? Todos los factores que yo dije, todos se lograron. Es como en una familia, todos los hijos se lograron, ¿verdad? Tienen, digamos, sería la analogía, ¿no? Me queda claro, doctor, gracias. Bien, otra vez la división de los cuadrados medios de la varianza explicada entre los cuadrados medios de la varianza no explicada me da este valor de f. Yo quiero que este valor de f sea muy grande para que el valor de la significancia sea lo más significativo posible, valga la redundancia, ¿no? O sea, que llegue lo más que se pueda a cero, que es 100% de confiabilidad. Entonces, no hay duda que el modelo 6 va a seguir siendo significativo, al menos al 5% de significancia, pero la F que va a tener este modelo 6 va a ser una F más pequeña, pero no importa que la F sea más pequeña porque yo no quiero tener una vanidad en la F, en la significancia. Mi vanidad, mi ego, lo tengo en la R cuadrada, es ahí donde tengo yo mi corazoncito, mi predilección, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde está el criterio, pero viene luego la multicolinealidad. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa eso? De que si este modelo fuera el mejor en la R cuadrada y que fuera significativo, pero es un desastre en el tema de la multicolinealidad, pues, ¿para dónde creen que voy a jalar? ¿Para un modelo más hacia abajo o más hacia arriba? Pues más hacia arriba, doctor, porque Así tenemos es. que ir así, ¿verdad? Sí. Así es lo intuitivo, es lo lógico. Tengo que correr hacia un lugar más seguro y cómo me alejo de la multicolinealidad y corro a un lugar más seguro, pues es quitando variables, ¿verdad? Exacto. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Muy importante que aprendan la lógica que hay detrás de la tabla ANOVA. Es muy intuitiva y es muy interesante en cuanto a su interpretación. Espero que haya quedado claro. Voy a seguir avanzando. Déjenme ver ahora la siguiente parte de esta explicación.
Esta mugre del Teams, no sé si estén viendo bien mi slide, pero es que no logro moverlo. Ah, ya lo pude mover. Ahí está. Sí, ahí se ve, pero no pasa nada, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos la ANOVA y ahora aquí estamos viendo la cuarta tabla que sale de la regresión, que es la tabla de los coeficientes. Hay una tabla de coeficientes incluidos y una tabla de coeficientes excluidos, ¿verdad? Claro, la tabla más interesante y más importante es la de los incluidos porque ahí voy a encontrar varios elementos. Uno es los coeficientes desestandarizados junto con sus errores estándar. Y la otra es la columna de las betas estandarizadas. A un lado tengo las T calculadas, fíjense, son las T calculadas, y los valores de significancia. Estas significancias no vienen de la F, estas significancias vienen de las T. ¿Por qué vienen de las T? Porque se está calculando de forma individual cada variable, algo así. Correcto, correcto. Es porque estamos aquí evaluando. ¿Se acuerdan cuando veíamos ayer la técnica post-hoc de Tukey, en donde estábamos evaluando en forma individual las diferencias entre grupos? Bueno, pues es igual aquí. En aquella ocasión, ayer era la prueba T de Tukey, era una prueba T individual, porque estábamos haciendo las valoraciones en forma individual de las diferencias de grupos, y ahora, a similitud, volvemos a usar una prueba T, pero es porque estamos haciendo la validación en forma individual de cada una de las variables que salieron significativas, ¿verdad? Entonces, no hay duda que esta prueba de significancia es individual, individualizada, tomando en cuenta el valor de T. ¿Alguien me podría explicar la diferencia entre los coeficientes desestandarizados y los estandarizados? Yo no, doctor, yo no sé. A ver, ¿quién más se anima? Bueno, Doctor, pues no sé si tenga algo que ver con los promedios, promedios. el estandarizado, es decir, o sea, la idea que me viene a la mente es en el desestandarizado es el valor que obtuvo la variable directamente en su cálculo y el otro es el que se le asigna con base a tomar en cuenta el resto de las variables. Es lo que me viene a la mente. Ok, bien. Voy a explicar la diferencia. El coeficiente desestandarizado es el que utiliza una medida de gradiente de acuerdo a la escala original de cada una de las variables individuales, las variables independientes individuales. Desde luego, cuando todo el instrumento maneja una misma escala, la escala Likert, pues a lo mejor pierde relevancia este tema, ¿verdad? De las variables, de los coeficientes desestandarizados. Pero cuando ustedes tienen un instrumento en donde tienen escalas diferentes en cada una de las variables, lo cual en la práctica es lo más común, que sean escalas diferentes. Cuando sucede eso, es cuando se vuelve muy interesante el uso de los coeficientes desestandarizados, porque cada uno de estos coeficientes va a estar en la escala propia del coeficiente, de la medición original de la variable, ¿verdad? Por otro lado, los coeficientes estandarizados, lo que hago yo es correr exactamente la misma regresión, pero en lugar de meter los datos crudos, los datos desestandarizados crudos, en lugar de eso lo que hago es meter los datos ya estandarizados. ¿Alguien sabe cómo se estandarizan los datos? Claro, el objetivo de estandarizar los datos es ponerlos todos exactamente en la misma escala, ¿verdad? No es lo mismo estar hablando de una variable que se mide en pesos
que otra variable que se mide en personas, que otra variable que se mide en opinión, subjetivamente, que otra variable que se mide en número de empleados, que otra variable que se mide en lo que ustedes quieran. Cada una de las variables tiene escalas diferentes y entonces lo que hago es estandarizarlas para tenerlas todas las variables independientes exactamente en la misma escala. Ese es el objetivo. Ahora, la pregunta que acabo de hacer es cómo se hace ese procedimiento de estandarización. Si se recuerdan de cuando fueron a la secundaria, a lo mejor se van a acordar de cómo se ejecuta la estandarización. Pues usted comentó el procedimiento ponderado, ¿no? No hay ponderación aquí. No, Okay. este tema de la ponderación es cuando yo genero los scores que entran al modelo. Pero eso ya es, ese fue un paso ya antes de, ¿verdad? Yo aquí ya estoy adelante, ¿verdad? El tema de las ponderaciones que vienen de los pesos, que a su vez vienen de las alfas de Cronbach, del alfa de Cronbach, es un procedimiento que yo hago para calcular el score final de un constructo, basado en el método de pesos, ¿verdad? Pero yo ya pasé todo ese tema, esa discusión, yo ya la pasé, Horacio. Yo ahorita estoy hablando con esos datos que estoy metiendo aquí, que ya vienen procesados del alfa de Cronbach, o aplicado el peso correspondiente a cada uno de los ítems. Para mí siguen siendo datos crudos porque conservan la escala, ¿verdad? Claro, no son tan crudos como los ítems originales. En ese sentido, sí les doy la razón, no son tan crudos, pero siguen siendo crudos en el sentido de la escala. Pero entonces lo que estoy haciendo yo es correr la regresión de dos formas. Uno es con los datos crudos y otro con los datos estandarizados. Y la pregunta que estoy haciendo yo es si alguien se acuerda de la secundaria de cómo se estandariza. Si es de 2, puede ser como de 1, ponerle 1, 0, así. No. No, okay. Fíjense, van a ser doctores, están estudiando para doctores y estamos remitiéndonos a algo que en la secundaria se enseñó, ¿verdad? Me recuerda, Doctor, dígame. es cuando se divide por la desviación, ¿no? Por la desviación de los datos. La desviación estándar, ¿verdad? Ajá, por la desviación estándar. Sí, es correcto, pero está incompleto lo que acaba de decir Cintia, pero ya se aproxima la fórmula. Desde luego que sería muy bueno estar en el pizarrón, pero la fórmula es muy sencilla. La fórmula es, cada uno de los datos le restan el promedio y lo dividen entre la desviación estándar.